Buen día. Hoy vamos a trabajar lo que son las medidas de tendencia central, que son media, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Nosotros vamos a partir de la cantidad de hermanos y una gráfica, ¿no? Que de esta gráfica se va a desprender esta primera parte de la tabla de distribución de frecuencias. Esta ya la tengo en un video anterior, por ahí les voy a dejar el link. Y lo que hay que calcular son estas columnas, que son los numeradores de cada una de las fórmulas de las medidas de tendencia central. Entonces, voy a utilizar Excel para que me ayude a sacar las sumatorias, tal como me dicen las fórmulas, y obtener estos datos. Bueno, lo primero es que sería el dato por la frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a ponerle igual para poner una fórmula matemática, el dato de hermanos multiplicado por la frecuencia, que es 6. Vamos a arrastrar en esta fórmula hasta acá y luego vamos a sumar toda la columna y me da ese número. Ahora, este número coincide con ser el numerador de la media, ¿no? Entonces, la voy a poner acá igual. Este dato dividido entre la sumatoria desde el primer renglón hasta el último, hasta el késimo de las frecuencias, que viene siendo este dato de aquí. Entonces, 2.25 es la media de estos datos, ¿no? Ahora, esta media se va a utilizar en la que sigue. Si se fijan, aquí dice dato menos la media. Bueno, entonces vamos a estar ahorita tildando eso, ¿no? Ahora, vamos a seguir la fórmula esta. Va a ser frecuencia del intervalo, que sería, primero, fórmula igual, frecuencia del intervalo, luego, por el valor absoluto, voy a poner ABS y luego voy a abrir paréntesis. Ahora, ¿de quién? Del dato media, pero el dato media, bueno, el dato XY, que sería de hermanos, menos el dato de la media. Como yo no quiero que se recorra la media, sino que simplemente me agarre este valor y lo ponga en cada uno de los intervalos. Si se fijan acá, la mu, que es lo mismo que la media, no tiene el i, pues. Entonces, ¿qué significa? Que no se va a recorrer en fórmula. Por lo tanto, le voy a poner 2.25 para que lo mantenga fijo. Pues ahí está, ¿no? Sería la frecuencia del intervalo, que es este número, el 6. Luego el absoluto del dato menos la media. Pues le voy a dar Enter. Ahora este número lo voy a arrastrar hasta acá y lo mismo. Va a decir que lo sume. Todos estos de aquí. Y ahí está. Ahora, este número es el numerador de la desviación estándar, ¿no? Es decir, si leo la fórmula, aquí dice la sumatoria desde el primer renglón hasta el último de la frecuencia de cada renglón multiplicada por el absoluto del dato menos la media. Entonces, acá lo voy a poner como fórmula este dato entre, otra vez, el total de las frecuencias, que es este. Ahí está. Entonces, esta es la desviación media. Ahora, para la varianza, si se fijan, el numerador es frecuencia del intervalo multiplicado por el dato menos la media elevado al cuadrado. Y lo mismo, ¿no? Voy a ponerlo aquí, que sería entonces la frecuencia del intervalo, sería multiplicado por, abro paréntesis, el dato, que es menos la media, pero la media es fija otra vez, entonces 2.25, cierro, luego al 94 para que me ponga el elevado al cuadrado y listo. Ahora, esto
Lo voy a arrastrar hasta el penúltimo y le voy a dar acá igual, suma, todos estos números, y eso es equivalente al numerador de la siguiente fórmula, que es de la varianza, ¿no? Aquí dice, ¿no? La sumatoria del primer renglón hasta el último de la frecuencia multiplicada por el dato menos la media elevado al cuadrado. Entonces, obviamente, sería igual este número dividido entre la sumatoria otra vez, desde el primero hasta el último de las frecuencias, que sería este número de acá. Y tenemos entonces la varianza. Si se fijan, para sacar la desviación estándar, es simplemente obtener del dato anterior, sacarle la raíz cuadrada, pues, ¿no? Es decir, la raíz cuadrada de la varianza me da la desviación estándar. Pues igual, CQRT, este dato. Bueno. Ahora, parece que no me agarra el comando este. Igual, lo que puedo hacer es simplemente elevar a un medio, es lo mismo, ¿no? Entonces sería el dato anterior elevado a la 1 medio. Acuérdense que esto de elevado a 1 medio es lo mismo que sacar la raíz cuadrada. Entonces, 1.13, ¿no? De hecho, le podemos confirmar aquí con la calculadora. Lo mismo. 1.2875. Entonces, la raíz cuadrada de 1.2875. Y efectivamente nos da el mismo número de acá, ¿no? Ahora, para sacar el coeficiente de variación, pues es simplemente la desviación estándar dividida entre la media, ¿no? Entonces, lo va a dar igual, la desviación estándar, que es este número, dividido entre la media, que es este número de acá. Y listo. Ya obtuvimos lo que son media, desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Bueno, si se fijan, fue bastante sencillo. Simplemente es poner para facilitarnos una columna que corresponda a cada numerador y muy intuitivamente dividirlo entre el total de datos y listo. Cabe mencionar que si te especificara aquí que es una muestra, entonces normalmente sería n-1, que sería el caso para muestras. Pero si no se especifica que es una muestra, se toma como una población, entonces lo más común es que se tome n, y n es equivalente a esta sumatoria de las frecuencias, ¿no? Bueno, para el siguiente lo mismo, media, mediana y moda, solo que pues los datos como los tenemos, pues se hizo este tratamiento, me dio esta tabla de distribución de frecuencias, voy a agregar las 3 columnas para poder sacar estos datos. Y lo mismo, va a ser el dato, luego por la frecuencia del intervalo, está, le voy a decir que lo recorra hasta el penúltimo renglón, lo voy a agarrar, lo voy a sumar, todos estos. Ahora, este viene siendo el numerador de la media, ¿no? Igual a este dato, dividido entre pues las sumatorias del primero hasta el último de las frecuencias, que sería en este caso, es 31. Pues ahí me da lo que es la media. Vamos ahora con el siguiente. Y vamos a ponerle igual la frecuencia del intervalo, que es esta, multiplicado por el valor absoluto de ¿quién? De xi, que es el dato, menos la media, pero la media la quiero fija, por lo tanto 40.45. Entonces, ahí está, ¿no? Sería frecuencia por el absoluto del dato menos la media. Ahí está. Me da eso, lo arrastro
Ahora, sumo todos estos datos. Y ese me va a dar el numerador de la desviación media, ¿no? Entonces, ¿qué es este? Igual, el numerador. Luego, entre el total de datos, que es este. Y ahí tengo la desviación media. Ahora, para la varianza, lo mismo, ¿no? Que sería, este es el numerador. Es decir, frecuencia por la resta del dato menos la media elevado al cuadrado, ¿no? Que es este numerador. La sumatoria del primero hasta el último de la frecuencia del dato menos la media elevado al cuadrado. Bueno, entonces, acá lo voy a poner igual. El FI, que sería la frecuencia del intervalo, multiplicado por, abro paréntesis, el dato, menos la media, pero la media quiero que se mantenga fija, por lo tanto, 40.45. Y luego le voy a dar al 94 para poner el elevado al cuadrado. Ahora saco el primero y me arrastro esta fórmula hasta el último. Luego sumo todos estos. Y ese es el numerador de la siguiente. El numerador de la siguiente, pues es este, de la varianza. Entonces, el dato dividido otra vez entre el total de datos, que son 31, y listo. 2.18. Ahora, para la desviación estándar es simplemente sacarle la raíz al número anterior. Entonces, vamos a ponerle aquí el anterior, elevado a la 1/2. Pues ahí está, la desviación. Ahora, para sacar el coeficiente de variación, pues simplemente es agarrar el dato este y divido entre la media. Y listo. Ahí tenemos el coeficiente de variación. Vamos a ir con el siguiente problema. Lo mismo, ¿no? Da la siguiente tabla, de forma resumida, obtenga la tabla de distribución de frecuencia, la media, la desviación media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Pues lo mismo, ¿no? Esta tabla, pues, ya la habíamos hecho con anterioridad, pues simplemente vamos a agregar las 3 columnas que corresponden a las fórmulas. Lo mismo, igual, entonces el dato por la frecuencia del mismo. Y vamos a recorrer la fórmula, vamos a dar igual, sumar todos estos datos, enter, y ahora este es el numerador de la media, que en este caso pues sería igual, este número, entre el total de datos, que en este caso son 40, me da esta. Ahora, para la siguiente pues lo mismo, ¿no? Igual, la frecuencia del intervalo, que en este caso es esta, multiplicado por el absoluto, valor absoluto, de el dato menos la media, que en este caso es 1.75. Cierro y listo. Ahora arrastro la fórmula hasta el último y sumo estos datos y me da ese número. Ahora este es el numerador de la fórmula de la desviación media. Sería entonces este dato dividido entre el total, que son 40, me da esto. Ahora, para el coeficiente de variación, lo mismo, ¿no? Vamos a calcular la frecuencia del intervalo, igual para poner una fórmula matemática, la frecuencia del intervalo multiplicado por el dato menos la media, que en este caso la media es 1.75, lo pongo como número para que sea fijo, y vuelvo al cuadrado. Ahí está. Ahora, estos datos los arrastro hasta el final, y luego le voy a dar igual, suma, todos estos. Mira eso. Entonces, este es el numerador de la varianza. Es igual,
este número dividido entre el total de datos, que son este. Ahora, para la desviación, pues es simplemente el dato anterior, la raíz cuadrada, ¿no? Ponerle entre paréntesis, dato anterior, al 94, le voy a dar un medio. Pero, esa desviación estándar. Ahora, el coeficiente de variación, vamos a sacarlo, pues obviamente, dato menos la media. Y tenemos esto. Vamos a ir con el último problema. Y lo mismo, ¿no? Y ya habíamos sacado con anterioridad en esa tabla, habíamos sacado la frecuencia. Fijan, este 72 es lo mismo, sale de multiplicar simplemente el dato por la frecuencia, ¿no? Los arrastras todos, te da la suma. Y esa es entonces el numerador de esta fórmula. Entonces, esto dividido entre el total de datos, que en este caso son 20, me da la media. Ahora, la desviación, pues lo mismo, ¿no? Vamos acá, a ponernos aquí, en esta columna, y va a ser frecuencia del intervalo, luego multiplicado por el absoluto de el dato menos la media, que en este caso es 23.3. Darle Enter. Vamos a llevar esa fórmula hasta acá. Y vamos a sumar. Suma todos estos datos. Y ahí está. Este es el numerador de esta fórmula. Tranquilo. Entre el total de datos. Tenemos la desviación media. Ahora para la varianza vamos a necesitar otra vez esta columna, que es el numerador de esta fórmula de la varianza. Lo mismo, ¿no? Igual, la frecuencia del intervalo, multiplicado por el dato, menos la media, que en este caso es 23.3. Cierro paréntesis, al 94 elevado al cuadrado, ¿no? Para que ponga el elevado, listo. Entonces, vamos a llevarnos esta fórmula hasta acá. Voy a dar igual, suma estos datos. Y se me va a dar el numerador de la varianza. Ahora, igual, este dato dividido entre el total de datos, que es esto, y listo. Ahora, la desviación estándar, pues simplemente la raíz cuadrada del dato anterior, ¿no? Entonces, lo cierro. Luego en un medio. Eso. Y por último, pues, el dato anterior, que es este de la desviación media, dividido entre la media. Y bueno, hemos concluido esto. Yo creo que para el siguiente video ya daríamos una breve explicación de cómo se puede aplicar esto de la desviación media, la varianza, desviación estándar y cómo nos puede ayudar a hacer una inferencia sobre resultados. Pero sería para el siguiente tema. Entonces, es todo por hoy. Nos vemos. Bye, bye.